Listo, muy buenos días para todos. Espero que todos estén muy bien y de una vez les deseo pues como un excelente día a cada uno. Hoy el tema que nos atrae, pues o que nos trae a colación es la ecografía en paro cardiorrespiratorio y esto a propósito de la reciente publicación del protocolo Sésame modificado. Este va a ser el contenido de la charla, una introducción, hablar de la epidemiología, ecografía como factor pronóstico, como herramienta diagnóstica y ecografía para mejorar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Y finalmente hablarte desde el protocolo Sésame, publicado en el 2016, y el protocolo Sésame modificado, publicado este año. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, hay que hablar de que el paro cardiorrespiratorio es una de las principales causas, obviamente, de muerte, pero también de discapacidad a nivel mundial. Cada vez que pasa un paro cardiorrespiratorio en los servicios de alta dependencia o en el servicio de urgencias, es un evento que va a parar o a paralizar la sala de reanimación y requiere que todas las personas que estamos involucradas en la reanimación tomemos decisiones de una manera rápida y efectiva. La cuestión es que me da la impresión que de acuerdo a las guías de reanimación, pues rápidamente hacemos muchas tareas inicialmente, pero finalmente luego de que pasan los minutos, vamos a hacer solamente una repetición de unas acciones iniciales, esperando ya a que el paciente tenga un retorno a la circulación espontánea o que finalmente muera. Entonces, muchas veces uno se queda con la sensación de si se pudo haber realizado algo más. Como vamos a hablar de paro cardiorrespiratorio, hay que mencionar pues como algunas definiciones. Hablamos de paro cardíaco, cuando hay un colapso circulatorio que cese la función cardíaca y que puede ser restaurada ya sea con maniobras básicas o avanzadas de soporte vital o que finalmente el paciente va a fallecer. Hablamos de muerte cardíaca súbita, si hay un cese de la función cardíaca luego de una hora del inicio de los síntomas, si estos eventos son presenciados, o si no son presenciados, pues, y que el paciente haya sido visto bien por última vez en las últimas 24 horas. Y hablamos de un paro cardíaco aortado o también paro cardíaco súbito cuando hay un paro cardiocirculatorio, un paro respiratorio o una inestabilidad hemodinámica marcada que ocurre dentro de la siguiente hora del inicio de los síntomas y que se logra reversar dicho paro con maniobras básicas o avanzadas. Con respecto a la incidencia y la prevalencia, hay que mencionar de que en Estados Unidos tenemos una incidencia de 209.000 pacientes con paro cardíaco intrahospitalario por año. Y con respecto a la incidencia de paro cardíaco extrahospitalario por cada 100.000 personas, tenemos 132 para paro evaluado por SEM, 71.5 para paro tratado por SEM, alguna intervención realizada por este grupo del sistema de emergencias médicas. Y de todos los paros, pues 14.5 son debidos a fibrilación ventricular. Una cosa que me parece supremamente relevante es la diferencia en el pronóstico cuando hay un paro extrahospitalario e intrahospitalario. En el paro cardíaco extrahospitalario, habitualmente tenemos un 10.8% de supervivencia en la alta hospitalaria en adultos con paro cardíaco que sea no traumático y que recibieron reanimación por sistemas de emergencias médicas. Y hay que mencionar de que si el ritmo de paro en el contexto extrahospitalario, intrahospitalario era asistolia, la mortalidad es incluso mayor. Y con respecto al paro cardíaco intrahospitalario, pues digamos que el pronóstico es mucho mejor porque la tasa de supervivencia puede llegar hasta un 25.5% de los pacientes. Entonces hay que mencionar de que incluso nosotros, o al menos en el ambiente en el que yo me muevo, tenemos como los 20 minutos como un buen tiempo para decidir finalizar las maniobras de reanimación. Pero esto no está basado, digamos que en la evidencia, sino que puede ser más basado tal vez en la experiencia o más basado pues en otras cosas que realmente no son evidencia. Y esto no puede ser aplicado pues a todos los pacientes. Primero porque hay pacientes que pueden requerir de maniobras de reanimación prolongada, ya sea por ejemplo como reanimación pediátrica, por ahogamiento, por hipotermia, por intoxicaciones o luego de trombolisis trombolisis en TEP, pero hay otros pacientes a los que uno podría considerar rápidamente que todos los esfuerzos de reanimación pueden ser futiles. Entonces, la pregunta es a quién trabajarle más o menos,
Y en este caso la pregunta sería, ¿la ecografía puede ser de ayuda para definir cuándo parar temprano o tardíamente una reanimación? Y eso es lo que vamos a intentar discutir durante la charla también. Entonces, dentro de los factores pronósticos durante la reanimación cardiopulmonar, señalé o resalté los hallazgos ecográficos específicos que vamos a mencionar a continuación, pero también tengo que mencionar otros factores pronósticos como el ritmo sea desfibrilable inicialmente, que la reanimación sea presenciada, que el paciente esté consciente de la llegada al servicio de urgencias y que los pacientes tengan movimientos agónicos o algún tipo de movimiento respiratorio entre la reanimación cardiopulmonar y que haya al menos una elevación del CO2 expirado más de 10 milímetros de mercurio o que haya un cambio en el valor de más de 10 milímetros de mercurio durante la reanimación. Entonces vamos a empezar a hablar de la ecografía como un factor pronóstico y quise traer de entrada entonces el Recent Trial que fue publicado en el año 2016, que fue un estudio observacional prospectivo no aleatorizado y basado en protocolos multicéntrico en hospitales de Estados Unidos y Canadá. Se incluyeron 793 pacientes y se incluyeron pacientes con paro cardíaco extrahospitalario o paro cardíaco en el servicio de urgencias, pero que tuvieran ritmos no desfibrilables. Tengo que mencionar que la mayoría de los estudios de ecografía en paro son en ritmos no desfibrilables porque se hace mención de que los ritmos desfibrilables el objetivo es otro, no es realizar un diagnóstico intraparo, sino básicamente desfibrilar al paciente y realizar compresiones torácicas. En cambio, cuando tenemos un ritmo no desfibrilable, digamos que el rango de posibilidades diagnósticas es la prioridad porque podríamos intervenir en cada una de estas de una manera diferente, como vamos a mencionar posteriormente. Se realizaron dos ecografías, uno al inicio de la reanimación y otra posteriormente o minutos después durante la reanimación. Y lo que querían ver era si había algún tipo de actividad cardíaca. ¿Cuál era el desenlace principal? Ver qué pacientes sobrevivían a la admisión hospitalaria. Y adicionalmente, entonces, determinarse la detección de la actividad cardíaca por ecografía durante la reanimación avanzada está asociada con mejoría en la supervivencia. ¿A qué pacientes excluyeron? Los pacientes que tuvieron una reanimación cardiopulmonar corta, menos de 5 minutos. Se excluyeron también los pacientes en quien se decidió terminar la RCP solamente con la primera ecografía, o en pacientes que ya tuvieron, digamos, algún criterio de no realización de maniobras avanzadas. La ecografía, muy importante, no influyó o no alteró el ciclo pues, de reanimación en términos de ventilaciones y compresiones. Siempre se hacía la ecografía en las pausas para el chequeo del ritmo y del pulso. Se utilizaron dos ventanas, la subxifoidea y la parasternal eje largo, y la interpretación de la ecografía se hacía en tiempo real. Se utilizó, digamos, que un protocolo de investigación pragmático porque no se indicó que los pacientes tuvieran que tener un mínimo de tiempo o un máximo de tiempo para finalizar la reanimación, sino que se dejó a criterio del médico. Pero una cosa muy importante es que luego de realizar la ecografía, se podía pasar a hacer un ciclo de 2 minutos de reanimación, ahí aplicar medicamentos, hacer otro ciclo de 2 minutos de reanimación y ahí en ese punto uno podría hacer la segunda ecografía para definir si se debería determinar los esfuerzos. ¿Qué se vio? Que la ecografía, si se detectaba algún tipo de movimiento cardíaco, en la ecografía inicial o en la ecografía secundaria, ¿qué se hacía? Si había movimiento, había mayor probabilidad de retorno a la circulación espontánea versus los que no tuvieron ningún tipo de movimiento en la ecografía, tanto en el retorno a la circulación espontánea como en la admisión como la alta hospitalaria. Como podemos ver, a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de supervivencia pues es menor. Pero si hay actividad cardíaca documentada en la ecografía, la probabilidad de supervivencia es mayor en estos tres momentos: retorno a la circulación, supervivencia a la admisión y supervivencia en la alta hospitalaria. Y las conclusiones de este estudio, digamos que son interesantes. Primero, los pacientes que tenían actividad cardíaca en la primera ecografía, generalmente tenían actividad cardíaca en la segunda ecografía realizada. Solamente un 11% de los pacientes que no tenían actividad
En la ecografía inicial sí cambia actividad en la segunda ecografía y un 11% también de los pacientes que tenían actividad en la primera ecografía no tenían actividad en la segunda ecografía. Pero se determinó que la ecografía inicial, la primera, era la que más se asociaba con supervivencia en cada punto de tiempo, retorno a la circulación espontánea, supervivencia en la admisión hospitalaria y a la alta hospitalaria, de la siguiente manera. Para el retorno de la circulación espontánea, un OR de 2,8, es decir, tenía 2,8 veces más probabilidad de retorno a la circulación espontánea si había algún tipo de actividad cardíaca durante la exploración ecográfica. Había 3,6 veces más probabilidad de supervivencia en la admisión hospitalaria si teníamos este hallazgo ecográfico y 5,7 veces más probabilidad de supervivencia en la alta hospitalaria si teníamos movimiento cardíaco. En algunos pacientes se identificó efusión pericárdica, de los cuales entonces se realizó drenaje intraparo y se pudo determinar que a los que se les hizo drenaje tenían una supervivencia mucho mayor que los que no se les realizó el drenaje. Y adicionalmente también se realizó con base en la ecografía intraparo la decisión de realizar una trombolisis farmacológica con una supervivencia de 13,3 y 6,7% a la admisión hospitalaria y a la alta hospitalaria respectivamente. Este es un metaanálisis donde se determinó cuál era la capacidad pronóstica de la ecografía en pacientes con paro cardíaco atraumático y ritmos no desfibrilables. Se incluyeron 10 estudios con 486 pacientes, se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales, estudios de corte prospectivos y retrospectivos, y se incluyeron pacientes con paro cardíaco no traumático, tanto en el escenario prehospitalario como en el servicio de urgencias. Se excluyeron los estudios que solamente utilizaran ecocardiografía transesofágica. Cada estudio requirió que al menos hubiera un reporte del retorno a la circulación espontánea, supervivencia a la admisión hospitalaria y alta hospitalaria. ¿Qué se evidenció? Que los pacientes que tenían algún tipo de actividad cardíaca durante la ecografía realizada intraparo tenían 16 veces más probabilidad de supervivencia o retorno a la circulación espontánea, perdón, tenía mayor probabilidad de supervivencia en la admisión hospitalaria en 10,3 veces más y 8 veces más probabilidad de supervivencia a la alta hospitalaria. Ya vamos a dejar de hablar de la ecografía como pronóstico y vamos a empezar a hablar de la ecografía como diagnóstico de causas reversibles. Entonces, uno de los principales problemas que yo le veía a la ecografía que me parece importante resaltar, y por eso lo traje en esta primera diapositiva de este tema, de esta sección, es que la ecografía se ha asociado a tiempos de chequeo de pulso y de valoración mucho más prolongados cuando se comparan con, digamos, reanimación cardiopulmonar estándar. Por ejemplo, en estos dos estudios había un aumento en el número de segundos cuando se realizaba POCUS, cuando se realizaba reanimación cardiopulmonar estándar, una diferencia aquí de 8 segundos y en este estudio una diferencia de 6 segundos. Digamos que cuando estamos en un escenario de reanimación cardiopulmonar, los segundos, digamos que son demasiado importantes, porque la prioridad obviamente va a ser las compresiones, las desfibrilaciones hipertinentes, la aplicación de medicamentos. Pero ya sabes, como vamos a ver más adelante, digamos que uno puede cambiar la manera de pensar a medida que uno va revisando la literatura. El primer intento de ecografía intraparo se realizó entonces en el 2007 por este autor que se llama Braid Creutz y llamó a este protocolo el protocolo FIR. Fueron 10 pasos donde lo primero que se hacía era que se iniciaba una reanimación de alta calidad y se debía realizar al menos un ciclo de 2 minutos de reanimación o de ciclo de compresiones ventilaciones. Se avisaba al equipo que se iba a hacer un ecocardiograma, se alistaba al equipo, se acomodaba al paciente en la mejor posición y se retiraban, digamos que las prendas de vestir para iniciar y en el momento en que se hacía la pausa para verificar tanto ritmo como pulso, se hacía la ecografía y se pedía a alguien que contara de 10 segundos hacia atrás, 10, 9, 8, 7, hasta que llegara 1, ¿sí?
Cuando se interrumpía entonces las compresiones, se hacía la ecocardiografía y habitualmente la sonda se ponía antes de que se finalizaran pues como las compresiones, estar digamos que listo antes de que esto pase. Se realizaba un enfoque subcostal y si en los primeros 3 segundos no se veía nada, entonces se decía que se reanudaran las compresiones. Y luego de 2 minutos se volvía a hacer como la valoración, ya con un enfoque parasternal. Si se lograba abrir el corazón, solamente se tenían 10 segundos para dicha valoración. En esa valoración se identificaban algunas causas que pudieran ser reversibles o incluso podrían haber hallazgos no conclusos, y eso es lo que se comunicaba al equipo de reanimación y con base en eso se tomaban decisiones posteriormente. ¿Y qué se hacía? Entonces iniciaba la reanimación cardiopulmonar con una relación con presión 32, apenas se tenía disponibilidad del cardiofibrilador, se definía si era un ritmo desfibrilable, si era un ritmo desfibrilable, el enfoque era en compresiones y shock, pero si el ritmo era no desfibrilable, entonces se iniciaban inmediatamente la reanimación cardiopulmonar y luego de 2 minutos se aplicaba entonces el protocolo FIR. Y básicamente era valoración cardíaca. ¿Y cuál era lo que se quería investigar? Uno, si había movimiento de la pared, significa que había presencia de circulación, pero si no había movimiento en la sistólica, actividad eléctrica sin pulso u otros ritmos, era que el corazón estaba totalmente quieto. Pero también podía haber evidencia de una función de bomba muy limitada o moderadamente limitada. Podíamos estar ante la presencia de una verdadera PEA o una pseudopea, o hallazgos que sugieran un estado de hipovolemia, como un corazón hipercontráctil con cámaras pequeñas asociado a taquicardia y hipotensión y músculos que en cada contracción se tocan o se besan entre las paredes de los ventrículos. O también ver cavidades derechas aumentadas de tamaño que sugieran una embolia pulmonar o signos de efusión pericárdica que sugieran una efusión pericárdica, un taponamiento pericárdico. Una de las cosas más interesantes que me llamó, es una cosa que pues, me parece muy útil, es utilizar el modo M durante dicha valoración. Y por ejemplo, aquí podemos ver un corazón completamente normal, donde vemos el pericardio adosado al epicardio, la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? En la siguiente imagen podemos ver un corazón también sano, pero donde vemos como la capa grasa pericárdica, pero el pericardio está adosado al epicardio. Tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo con el septón dividiéndolo. Pero ya cuando hay efusión, vemos que hay una separación del pericardio y del epicardio. Y aquí también vemos lo mismo, el pericardio y el epicardio. Lo que hay dentro de ellos es efusión pues, como tal pericárdica. Aquí vemos un eje parasternal largo donde vemos efusión pericárdica en su porción tanto anterior como posterior. Igualmente se puede utilizar dicha ventana para valorar efusión pleural. Y en esta imagen, digamos que hay algunos ecógrafos que permiten mostrar una derivación electrocardiográfica. Entonces, digamos que no hay movimiento de la pared miocárdica, pero si hay actividad eléctrica, esto es una actividad eléctrica sin pulso, y si no hay ni movimiento ni actividad eléctrica, esto es una sistolia. Aquí podemos ver en las imágenes cantidades de líquido que son, digamos, lo que fisiológicas. Aquí podemos ver también una pequeña fusión, podemos ver una fusión mucho más grande y ya como tal un taponamiento pericárdico con compresión de cavidades derechas. Y como podemos ver aquí, hay tanto líquido que es un compromiso prácticamente circunferencial. Y estos son signos básicos, básicamente, de sobrecarga del ventrículo derecho. Aquí tenemos un eje corto, parasternal corto, con las dos cavidades, donde podemos ver que hay un agrandamiento en las cavidades derechas cuando hay sospecha de una embolia pulmonar. ¿Cuáles son las indicaciones para una ecocardiografía inmediata en el cuidado perirreanimación? Vámonos para esta parte. Si
queremos ver o diagnosticar una actividad eléctrica sin pulso, un taponamiento cardíaco, una detección temprana de un retorno a la circulación espontánea, del rendimiento o de la calidad de la reanimación cardiopulmonar para verificar si se están realizando compresiones torácicas efectivas, y en el cuidado por reanimación mirar si hay hipotensión y si hay que modificar la dosis de los vasopresores para esto. Luego de esto, se publicó el protocolo COS, que también era una ecografía, básicamente ecocardio, y se basó en una publicación de este autor en 1998, donde en esta tabla él decía que esto era como la frecuencia de mayor a menor de las causas de paro, y de la facilidad pues como de reversión. La primera causa de hipoxia, pues la mayoría de los pacientes en paro son intubados, entonces digamos que esto se soluciona, entonces los siguientes causas serían hipovolemia, neumotoras, taponamiento pericárdico y embolia pulmonar, y con base en esta tabla ellos digamos que desarrollaron este protocolo intraparo. ¿Y qué era lo que se hacía? Bueno, el paciente está sin pulso y que no responde, inicie la reanimación cardiopulmonar, intúbelo y con eso soluciona la hipoxia, monitorícelo y defina si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si no es desfibrilable, utilice el examen COS o el protocolo COS y haga una vista ecocardiográfica donde vea, hay efusión pericárdica, tiene un tamponamiento. Si tiene las cavidades cardíacas pequeñas, es hipovolemia, y generalmente uno asocia la ecografía de la hipovolemia a una valoración de la vena cava inferior y si hay líquido libre en abdomen o en pleura. Si hay un agrandamiento de las cavidades derechas con una disminución del tamaño de las cavidades izquierdas, piense en una embolia pulmonar. Y si la ecografía es normal, piense en otras causas de paro, abnormalidades electrolíticas, hipotermia, intoxicaciones o medicamentos y infarto agudo del miocardio masivo. Y adicionalmente, mire con la ecografía los pulmones para mirar si hay signos de neumotórax. Y nos proponen algunas imágenes. Por ejemplo, en este caso encontramos un taponamiento pericárdico con compresión de las cavidades derechas. Aquí vemos un paciente con cavidades cardíacas pequeñas, en un paciente con hipovolemia. Se le hizo una ecografía abdominal y se encontró que tenía un aneurisma de aorta abdominal con trombos intramurales y asociado a líquido libre abdominal, y esa fue la causa del hipovolemia en este paciente y llevó a una rápida activación del equipo quirúrgico para su atención operatoria. Aquí encontramos un paciente con sobrecarga de volumen, generalmente son pacientes que tienen un diámetro mayor de 21 milímetros. En cambio, en pacientes que están depletados de volumen podemos encontrar venas cavas con menos de 5 milímetros o que se tocan con cada ciclo respiratorio, las paredes de dicho vaso. Aquí en este caso encontramos una imagen de una ecografía con unas cavidades derechas dilatadas y un angiotac del mismo paciente, donde se demostraba una embolia pulmonar en silla de montar. Digamos que estos son los esquemas de las causas que uno va a buscar en la ecografía intraparo. Es un corazón normal, un corazón pequeño que sugiere hipovolemia, pero que usted tiene que asociar otros hallazgos como vena cava inferior y ecografía de abdomen para definir qué tan hipovolémico está, signos de taponamiento y signos de sobrecarga ventricular derecha. Luego de esto, entonces, en el año 2018, traje este artículo que es el protocolo CASA para pacientes con paro cardíaco, y lo que querían ver era si el entrenamiento de las personas involucradas en la atención de pacientes con paro cardiorrespiratorio en un protocolo ecográfico específico reducía el tiempo de las interrupciones en la reanimación cardiopulmonar en un periodo pre, donde no se utilizaba la ecografía, y post, donde se utilizaba el protocolo CASA. Se era un estudio casi experimental en un departamento de emergencias. Las RCP fueron filmadas y analizadas respecto a la duración del chequeo del pulso y el uso del POCUS, y luego de un año de iniciar el estudio a varios médicos de urgencias se les entrenó en este protocolo. ¿Y qué era lo que hacían? Iniciaban la reanimación cardiopulmonar. Cuando hacían la pausa para chequeo del ritmo y del pulso, miraban solamente con búsqueda de si había taponamiento cardíaco, miraban si sí o si no,
y seguían con el protocolo ACLS. Pasaban 2 minutos y en el segundo momento miraban si había signos de sobrecarga ventricular derecha y se respondían si sí o si no. Y si no, entonces seguían, digamos que 2 minutos más de reanimación cardiopulmonar, y la tercera pregunta que se respondían era si había actividad o no cardíaca, porque recuerden que esto es un factor pronóstico muy importante. Y ya, durante todo el ciclo ya se buscaban signos de pérdida de líquidos abdominales o pleurales, si había signos de neumotoras y se valoraba la vena cava inferior ya durante todo el ciclo de la reanimación. ¿Qué se evidenció? Que con el protocolo CASA, cuando se utilizó este protocolo, el número de pausas menores a 10 segundos eran mucho mayores cuando se utilizaba el protocolo CASA, y que las pausas prolongadas eran mucho menores cuando se comparaban al el estudio en la época preintervención, donde no se utilizaba el protocolo ecográfico. ¿Y que se vio también adicionalmente dentro de los resultados? Que la duración de la pausa para el chequeo de pulso durante la reanimación cardiopulmonar, tanto con ecografía como sin ecografía, era mucho menor en el periodo posintervención. Cuando solamente se evaluaba la duración de la pausa del chequeo de pulso de la reanimación con ecografía, se vio que había una diferencia de 4 segundos, donde el uso de ecografía se asociaba a pausas más cortas. Y ya, si no se utilizaba ecografía, podemos ver de que no había una diferencia estadísticamente significativa entre el periodo pre y posintervención. Otras conclusiones entonces del mismo estudio era que si se ponía la sonda en el tórax del paciente o en la región subxifoidea del paciente antes de que las compresiones finalizaran, se asociaba a un tiempo menor de la pausa en 3.1 segundos, y que si la ecografía era realizada por residentes de emergencias muy entrenados, también se asociaba a pausas mucho más cortas. Podemos ver de que el retorno a la circulación espontánea sostenida antes del uso del protocolo y luego del uso del protocolo no fue diferente, no se asoció a beneficios en el paciente, al igual que la supervivencia en la hospitalización pre y posintervención, y la supervivencia en alta tampoco fue diferente. ¿Cuáles son los consejos que uno puede dar para realizar una ecografía intraparo? Uno, que como mencioné antes, la sonda sea ubicada en la región subxifoidea donde usted vaya a hacer la ecografía antes del cese de las compresiones, y que usted no se ponga muchas veces a analizar las imágenes en ese momento, sino que las grabe y luego cuando se retorne las compresiones usted las reproduzca y las pueda analizar con más calma. Y otra cosa importante que me pareció muy interesante es el uso del protocolo M para ver si, del modo M, para ver si hay contractilidad del miocardio, que muchas veces puede ser de difícil interpretación solamente con el ojo. ¿Cómo podemos ver? Un corazón quieto, el código de barras, pero si hay algún tipo de movimiento miocárdico, podemos ver algunas áreas que se ven como más arenosas y significa que ese corazón sí tiene movimiento. Otra cosa es que en cada valoración solamente intente buscar una cosa. Si no hay una ventana adecuada, entonces modifique la configuración de ese equipo para que haya mayor probabilidad de éxito en la adquisición de la misma en el próximo chequeo. Nunca sobrepasar 10 segundos y el uso del modo M, justamente para eso, para identificar si hay o no hay actividad. Y al igual que el modo M para identificar si hay o no neumotoras. Realmente uno puede descartar esto simplemente con la visualización del sliding pulmonar, pero digamos que todavía en estos protocolos se recomienda el uso del modo M. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para una mejor adquisición de la imagen durante la reanimación cardiopulmonar? Primero, siempre la prioridad es tener una reanimación de alta calidad, que haya al menos 2 médicos en el código, que haya un médico y que sea el más experimentado el que realice el escaneo ecográfico, que siempre luego de hacer la ecografía se limpie el paciente para continuar las compresiones, tener, digamos que, una sonda específica y una configuración que favorezca la adquisición de las imágenes, siempre tener a alguien que cuente de 10 segundos hacia atrás para no sobrepasar este tiempo,
solamente una ventana por chequeo de pulso y digamos que registrar las imágenes y luego analizarlas. Una cosa importante es que, como les mencioné antes, habitualmente estos protocolos están hechos para ritmos no desfibrilables, pero hay que mencionar que hay pacientes con TEP que pueden tener fibrilaciones refractarias y que la causa es un TEP, ¿sí? Entonces, eso es importante, pues, como tal, lo mencionar. Y la ecografía para mejorar la calidad de la RCP, entonces, tenemos este estudio realizado por médicos especialistas en medicina de urgencias, una revisión retrospectiva de todas las ecocardiografías transesofágicas en urgencias entre el 2003 y el 2015 por 12 médicos de urgencias, y lo que se obtenía pues eran detalles de cuál era la indicación de la ecografía, cuáles fueron los hallazgos, y esos hallazgos llevaron a alguna intervención intraparo. Esto es, digamos que fue el formato donde ellos llenaban la información obtenida durante el escaneo, y como podemos ver aquí, la indicación para la ecocardiografía transesofágica en el mayor número de los casos fue paro cardíaco y cuidado por reanimación. Y las siguientes condiciones que indicaron la ecografía transesofágica fue hipotensión médica, hipotensión por trauma y para descartar disección aórtica. Todos los pacientes estaban intubados. Todos los pacientes no tuvieron ningún problema para pasar la sonda para la evaluación. Sí, varios pacientes fueron admitidos en UCI y murieron en el departamento de urgencias 28%. Este último, digamos que ítem que habla de lesión aerodigestiva, digamos que tiene un problema. De los pacientes que sobrevivieron, ninguno refirió problemas aerodigestivos durante su seguimiento, pero los pacientes que murieron, a ninguno se le realizó una autopsia, entonces no se pudo identificar si había o no una lesión aerodigestiva. Se utilizaron, digamos que múltiples imágenes. Estaba en la medioesofágica 4 cámaras, la transgástrica eje corto, la medioesofágica eje largo y la medioesofágica con imagen bicavo. ¿Y para qué sirvió? Uno, en el 67%, en el 78% de los casos hubo una influencia de la ecografía en el diagnóstico del paciente. Mire, en el 43% se pudo descartar la causa del paro, en otros se pudo acertar la etiología del paro, en un 14% de los casos se pudo identificar disfunción del ventrículo izquierdo, choque hipovolémico, disección de aórtica, identificación de un ritmo de paro diferente. Pero también, digamos que se pudieron identificar hallazgos que solamente se podían ver en la ecografía transesofágica, como uno, la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Digamos que esto es una de las cosas que me gustaría aprender en algún momento y digamos que utilizar durante la reanimación cardiopulmonar, porque resulta de que cuando uno realiza las compresiones torácicas no todos tenemos el corazón en el mismo lugar. Y en muchos pacientes, cuando ponemos las manos en el lugar habitual para las compresiones, podemos solamente estar comprimiendo aurícula derecha o el tracto de salida de la aorta, y eso van a ser compresiones que son como tal inefectivas. Con la ecocardiografía transesofágica, una de las ventajas es que podemos ver todo el ciclo de reanimación sin ningún tipo de pausa, y podemos ver cómo se comprime el corazón durante la reanimación cardiopulmonar y sin necesidad de realinear como tal el eje de las compresiones, y de esta manera mejorar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. También digamos que se pudo evaluar la disección aórtica, hematomas mediastinales, guía de procedimientos, por ejemplo, para la inserción de marcapasos, entre otros. Y aquí podemos ver de que la ecocardiografía transesofágica influyó en el manejo de la reanimación cardiopulmonar en un 42% de los casos, en una guía para procedimientos en un 2% de los casos, valorar la importancia y la titulación de los vasopresores en pacientes que tenían inestabilidad hemodinámica, retos con volumen o con sangre, y el factor pronóstico. Acuérdense que un corazón que no se mueva son pacientes que se mueren más.
Entonces, como ya mencionamos, la ecocardio transesofágica impartió una influencia diagnóstica en el 78% de los casos, impactó en la decisión terapéutica en un 67% de los casos, puede servir para ayudar a redireccionar el eje de las compresiones torácicas, como ya lo expliqué, y esta parte, pues como ya la expliqué, y diferenciar entre una actividad eléctrica sin pulso y una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Entonces, aquí vamos a empezar entonces del protocolo Sésame. Este es un artículo publicado por Liechtenstein en el año 2016. El Sésame es la abreviación entonces de un escaneo ecográfico secuencial evaluando el mecanismo de origen de un shock grave, digamos que una causa no identificada hasta el momento. En este protocolo es importante mencionar que para todas las ventanas que se utilizaron se utilizó una sonda microconvex y con una configuración de una profundidad de 85 milímetros para ver tanto tórax, abdomen, vasos de miembros inferiores, y solamente se utilizaron 3 botones del ecógrafo, que era ganancia, profundidad y modo B y M. En esta imagen, entonces, podemos ver cómo era el protocolo. Miren que los números tienen diferente intensidad de color, ¿sí? Si es más claro, significa que el masaje estaba en curso, y si es más oscuro, significa que se requería parar las compresiones torácicas por un momento. Entonces, digamos que el protocolo Sésame tiene 5 momentos. Uno es para descartar neumotoras. El segundo paso es para descartar trombosis venosa profunda. Ellos mencionan que los pacientes con TEP, un 50% de los pacientes pueden tener trombosis venosa profunda, que se pueda evidenciar a este nivel y puede ayudar en el diagnóstico. Luego de esto, vamos al abdomen para mirar si hay fugas y líquido libre abdominal. Luego, vamos a valoración del pericardio, a ver si taponamiento pericárdico, y finalmente miramos el corazón como tal. Podemos ver de que tanto en el paso 1 como en el 5 se requiere parar la reanimación cardiopulmonar, las compresiones. En cambio, en las 2, 3 y 4 no se requiere parar las compresiones. Podemos ver que ellos utilizaron una sonda microconvex en todos los casos. Y para la valoración del neumotórax, ellos sugieren que solamente se requiere 2 segundos para ver si hay sliding pulmonar en cada campo pulmonar. Luego de eso, solamente se requieren 10 segundos, 5 segundos por pierna para definir si hay trombosis venosa profunda. Luego, otros 10 segundos para ver si hay líquido libre abdominal. Otros 10 segundos para ver si hay efusión pericárdica. Y no más de 10 segundos para ver si hay signos, por ejemplo, de sobrecarga ventricular derecha, y también ver si no hay taponamiento cardíaco. Entonces, como mencioné, primero, descartar neumotoras. Lo más importante es que, como en este caso se van a parar las compresiones, sea algo muy rápido, que cada escaneo de cada pulmón no dure más de 2 segundos. Y dicen que si la causa del neumotórax es del paro, es el neumotórax, usted puede poner la sonda en cualquier parte del tórax y va a ver los hallazgos específicos. Aquí, recuerden que el signo que vamos a buscar en el tórax para evidenciar neumotórax es el signo del murciélago, ¿sí? Y que si le ponemos el modo demo, vamos a ver el signo del mar y la arena. Generalmente podemos poner la sonda pues en la zona anterior del tórax, ya sea en cualquier parte, porque si el neumotórax es la causa del paro va a ser muy grande. Y entonces, si el paciente tiene no tiene neumotórax, pues vamos a ver el signo del mar y la arena, y si tiene neumotórax, pues vamos a ver el signo de la estratosfera o del código de barras. Luego de eso, entonces recuerden más o menos la anatomía del sistema venoso. En los miembros inferiores tenemos una vena femoral común que en su porción proximal se va a dividir con la safena hacia medial, y luego de eso, en una porción más inferior, se va a dividir en una vena femoral que es profunda y una superficial. O esta vena superficial también la conocemos como vena femoral, y esa es la que vamos a explorar. Y vamos a ver si es compresible o no compresible. Solamente eso, no hay que ponerle Doppler. Solamente mirar si comprime o no comprime. Luego de esto vamos a mirar si hay líquido libre intraabdominal, y también se pueden evaluar las cavidades pleurales. Si no se ve líquido libre, entonces se pasa al paso 4, que es descartar taponamiento cardíaco. Es fácil de visualizar, y incluso este mismo enfoque subsifoideo puede facilitar el drenaje por una pericardiocentesis.
Y finalmente, entonces, aunque mirar como tal ya un ecocardio donde vamos a ver si en un eje corto hay aumento del tamaño del ventrículo derecho o de las cavidades derechas con respecto a las izquierdas. Incluso se utilizan pues como valoraciones mucho más avanzadas para ver si hay tromboembolismo pulmonar o no, pero ellos dicen que siempre en este escenario va a ser una valoración cualitativa de los hallazgos imaginológicos. Y ya, entonces, lo que nos trae hoy es, digamos que este artículo que fue publicado este año, donde lo que hicieron fue hacer algunas alteraciones o modificaciones al protocolo SESAME original, fue realizado en servicios de urgencia en Corea del Sur. Y ellos mencionan en la parte introductoria del artículo que, digamos que el POCUS es comúnmente usado en el manejo inicial de pacientes con paro cardíaco en el servicio de urgencias, pero que la evidencia es poca publicada con respecto al beneficio en mortalidad, como lo pudimos ver anteriormente, aunque se sugiere que hay algún beneficio. Y lo que se quería era comparar y estudiar el efecto de la implementación del SESAME modificado en términos de desenlaces clínicos y manejo de reanimación. El estudio observacional retrospectivo en un único centro se realizó entre los años 2018 y 2019, donde no se utilizaba todavía el protocolo, y luego en 2019 hasta 2020, donde se utilizó el protocolo SESAME modificado. Se incluyeron 334 pacientes y el desenlace que ellos querían evaluar era supervivencia a la admisión hospitalaria, a la alta hospitalaria y buen desenlace neurológico al alta. ¿Por qué se llama protocolo SESAME modificado? Recuerdan de que en el protocolo SESAME original utilizaban una misma sonda para todas las valoraciones, que era una sonda microconvex. En este caso, en los puntos 1 y 2 vamos a utilizar una sonda lineal y ya en el 3, 4 y 5 vamos a utilizar una sonda sectorial. Estas sondas, digamos que son más afines, por ejemplo, como en nuestro caso, porque en los servicios de urgencias donde nos movemos, estas sondas sí están disponibles y no tenemos disponibles el microconvex como tal. Y adicionalmente, la diferencia en el uso de las sondas, ya no se utiliza la ecografía a nivel de la femoral superficial, sino de la femoral común. Y a estos cambios les llamaron el protocolo SESAME modificado. Entonces, antes de la intervención del SESAME, se incluyeron entonces 149 pacientes, donde a algunos no se les realizaron POCUS y a otros se les realizaron POCUS, pero este POCUS solamente fue ecocardiografía. Y luego de la intervención del SESAME modificado, pues, a algunos no se les realizaron el protocolo SESAME y a otros sí. Y digamos que como en el periodo antes del SESAME modificado solamente se hacía ecocardio, muchas de los hallazgos, por ejemplo, en tórax o en miembros inferiores en el abdomen, ni siquiera fueron descritos. Pero ya luego de que se implementó el SESAME modificado, ya se podía ver, digamos que muchos más hallazgos que antes podían pasar desapercibidos, como líquido abdominal, líquido intrapleural, trombosis venosa profunda en miembros inferiores y neumotórax. Y de acuerdo, entonces, luego de la intervención del SESAME modificado, incluso se atrevieron a realizar procedimientos intraparo como toracostomías descompresivas, pericardiocentesis, terapia trombolítica y transfusión. Yo creo que estos son toracostomías, pero ellos en su texto hablan pues como de toracotomías como tal. Con respecto a los desenlaces clínicos, digamos que al comparar el periodo preintervención al posintervención, cuando sí se incluyó el protocolo SESAME, digamos que no hubo diferencia en la supervivencia y la admisión hospitalaria entre los dos momentos, tampoco a la alta hospitalaria, no hubo diferencias a la alta en términos de desenlaces neurológicos y como se identificaron más causas del paro, digamos que hubieron más probabilidad de realización de procedimientos y esto fue lo único que fue estadísticamente significativo. En un análisis multivariable de factores asociados con supervivencia a la admisión hospitalaria, digamos que a mayor edad, menor probabilidad de supervivencia. Si había una reanimación que fuera realizada por un espectador, había mayor probabilidad de supervivencia.
si había un ritmo inicial que fuera desfibrilable, había mayor probabilidad de supervivencia, a mayor duración de la reanimación cardiopulmonar había menor probabilidad de supervivencia, y la inclusión del protocolo de Sésame modificado, lastimosamente, no hubo una diferencia estadísticamente significativa o no fue un factor asociado con supervivencia a la admisión hospitalaria. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del sésame modificado? No se descubrió beneficio en supervivencia asociado con el uso del sésame modificado. Sin embargo, digamos que se pudieron identificar algunas causas como taponamiento, TEP, neumotoras, atención y hipovolemia que llevaron a más intervenciones. Y ellos mismos sugieren en el texto que se sugiere la realización de estudios con un N mayor para identificar si sí hay beneficio en identificar las causas del paro, identificar qué protocolo podría ser más benéfico para eso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones generales de la charla? Que el POCUS intraparo puede ayudar a mejorar el diagnóstico de causas reversibles y aunque se sugiere falta de evidencia de que dichas intervenciones puedan mejorar la supervivencia. Que el POCUS intraparo puede favorecer una RCP de alta calidad al mencionar, por ejemplo, modificación del eje de las compresiones y que requiere entrenamiento preclínico antes de realizar su intervención o al menos que el equipo esté entrenado en ecografía para que no se retrase en otras intervenciones que también puedan favorecer buenos desenlaces en el paciente, si es el caso. Muchísimas gracias.